Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al segundo día de la primera jornada internacional Políticas del Lenguaje en Publicaciones Científicas. ¿Dónde está indexada? Bueno, en la mesa de hoy, que está titulada Asimetrías lingüísticas en comunicaciones científicas, contamos con la presencia en primer lugar de Roberto Bain, con la presentación Representaciones del valor de diferentes lenguas para las ciencias. Lo voy a presentar brevemente a Roberto. Es profesor en Letras Modernas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Romanística por la Wien-Universität de Austria. Y es profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y fue durante 3 décadas profesor en el Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Sus especialidades son la política lingüística y la traductología, en las que tiene numerosas publicaciones. Dirige tesis de maestría y de doctorado y ha dictado seminarios y conferencias en universidades argentinas y extranjeras. Así que le doy la palabra. Gracias, Roberto. Gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias María Paula, que según confesó recién me ha sufrido como alumna varias veces. Bueno, ya escucharon el título de mi ponencia, Representación del valor de las diferentes lenguas para las ciencias, y es aproximadamente aquello de lo que voy a hablar. Introducción. Tengo el propósito de analizar algunas características de diferentes lenguas que pueden alimentar las creencias acerca de que unas son más aptas que otras para las ciencias o para algunas ciencias y que, por tanto, quienes las dominen estarán mejor equipados para investigar. Para ello no apelaré en principio a las consecuencias del imperialismo lingüístico, ni denunciaré que los índices de investigadores altamente citados estén en manos casi exclusivas de la empresa privada estadounidense Clarivate Analytics, con su ESI, que no es la educación sexual integral, sino Essential Science Indicators, que contempla sobre todo publicaciones en inglés. Ni criticaré el índice H para medir el impacto de las publicaciones científicas. Por supuesto que no desestimo ninguno de esos factores, pero trataré más bien algunos rasgos de las propias lenguas que pueden fomentar su aprecio desigual, para lo cual partiré de 3 fuentes y 3 partes integrantes, para citar un título famoso, o de 3 ejes que además aparecieron en ese orden en mi vida: la práctica de la traducción, la lingüística contrastiva y el estudio de las representaciones sociolingüísticas. Voy entonces al primero de los ejes, la práctica de la traducción. Toda persona que se haya dedicado a la traducción sabe que la monosemia es muy poco frecuente y que, además de las connotaciones, los diferentes significados denotativos de cada palabra tampoco son los mismos en las distintas lenguas ni en las distintas épocas. Más aún, mi experiencia como traductor de alemán en la época previa a los diccionarios electrónicos alterados y a la inteligencia artificial evidenció que, por completo que sea un diccionario bilingüe, ante los textos concretos aparecen huecos. Así me sucedía incluso con el impresionante diccionario castellano-alemán bidireccional Slavi-Grossman, que tuvo numerosas ediciones a partir de 1937. Contiene 165.000 entradas y locuciones en el tomo alemán-español y, según asegura en el prólogo, abarca todos los ámbitos del lenguaje, desde el habla coloquial hasta la terminología especializada, con numerosos ejemplos y colocaciones. Continúo usándolo en su 5ª edición de 2001 porque a menudo ofrece más y mejores soluciones que los diccionarios informatizados. Sin embargo, al traducir aparecían pasajes que, según mi criterio, tenía que reflejar con palabras distintas de las que figuraban en este diccionario. El ejemplar que sigo usando está lleno de anotaciones mías en los márgenes. Además,
Sobre todo en las traducciones, resulta palmario que las palabras adquieran su sentido cabal no aisladas, sino en su contexto discursivo, sea este una oración, una página, un libro o toda la literatura de una época. Por supuesto, toda traducción es tensionada por la clase de equivalencia que se priorice, la de contenido, la de estilo, la de efecto, la de variedad a la que se traduce y la de la función del texto en la cultura meta, incluso cuando se desestima la equivalencia como base de la traducción. Pero las ciencias que necesitan desterrar ambigüedades al máximo crean una terminología lo más monosémica posible, en la que cada término designe un concepto y solo uno, y las traducciones tienen que intentar hallar un equivalente igualmente monosémico. Como sabemos, para crear sus términos, las ciencias apelan al griego clásico y al latín, a lenguas modernas, sobre todo al inglés, o incluso a palabras del lenguaje cotidiano que se adoptan con un significado fijo según la especialidad. No pocas nacen, además, como metáforas. Cuanto más formalizada esté una ciencia y cuanto más alejado esté el texto a traducir del lenguaje de divulgación, tanto más monosémico y menos metafórico será. Y la tarea del traductor consistirá en encontrar el equivalente de los términos técnicos en la lengua meta. Pero esa tarea suele no ser tan simple. Además de que los tipos textuales científicos no son iguales en todas las lenguas, hay casos en que el término correspondiente todavía no existe en la lengua meta, así como en el lenguaje cotidiano hay casos de equivalencia cero, que ocurre porque no existe el fenómeno en la cultura meta o porque el mundo se divide léxicamente de otra manera o porque, aunque la expresión exista, no se la usa en las mismas ocasiones. También puede ocurrir que se carezca del instrumento lingüístico para llegar al término y haya que pasar por una lengua intermediaria o incluso por averiguación a partir de la descripción de la referencia del término. Yo tuve que traducir una vez un texto que hablaba de algo que en alemán se llama Gannerschaft. No lo encontré por ningún lado, finalmente lo encontré como descripción en un libro sobre historia medieval y era obvio, era el retracto entre coherederos. Ustedes se preguntarán qué es eso. Bueno, era una institución medieval en la que en vez de repartirse el patrimonio de modo que el hijo mayor heredaba la propiedad, el segundo era militar, el tercero era sacerdote, y las mujeres no casadas quedaban a cargo del heredero mayor, se repartía el patrimonio en partes iguales. Eso era el retracto entre coherederos, obvio. Sí. Eh, Otro problema es que en realidad hay variación también en la terminología, como lo demostró entre nosotros Inés Kugel, que quiero homenajear con esto, con el lenguaje de la ecología. Por ejemplo, la llamada lluvia ácida no tiene los mismos componentes en España que en la Argentina. Traducir el término a otra lengua o de otra lengua tiene pues sus complicaciones. Por último, hay que acceder a vocabularios muy específicos para el sector disciplinario del que se trate, porque hay numerosos términos homónimos que en distintas ciencias significan cosas distintas o parten de ideologías diferentes. En alemán, por ejemplo, el IVA se denomina impuesto a la plusvalía, pero quienes emplean el término suelen no ser cuadros marxistas. Ahora pasaré al segundo eje, el de la lingüística contrastiva. Una prevención. Sé que al tratar las diferencias entre lenguas a partir de la lingüística contrastiva, la forma más, entre comillas, científica sería recurrir a las tipologías de lenguas como las tipologías clásicas de Schlegel o Humboldt o las actuales como las de Comrie. Pero escogeré solo algunos rasgos que al menos mis alumnos de traductorado solían destacar como complicados, porque en la atribución de valor a las lenguas lo importante son las creencias más que un conocimiento profundo de las estructuras lingüísticas que pocos de sus usuarios usuarias y traductores y traductoras tienen. A diferencia de la lingüística comparada, que se había desarrollado en el siglo XIX para investigar el presunto parentesco entre lenguas, la lingüística contrastiva, cuyo inicio se suele situar en 1957 con el libro Linguistics Across Cultures de Robert Lado,
se propuso precisamente estudiar sobre todo las diferencias entre lenguas. Como rezaba el subtítulo del libro de lado, su propósito era ser Applied Linguistics for Language Teachers, entre otros ítems, para evitar errores causados por interferencias, es decir, el traslado de fonética, morfología y sintaxis de la lengua primera a la lengua segunda o extranjera. Por ejemplo, como en francés se dice géographie, etnographie, monographie, etc., las aprendices hablantes de castellano o de otras lenguas en el que el lexema grafís es productivo, inventan ortografía, pero el problema es que en francés es ortographe. ¿Sí? Las interferencias positivas, entre comillas, se llaman transferencias, en el caso en que ese traslado conduzca a formulaciones adecuadas. Luego, dado que las interferencias no podían explicar todos los errores de los aprendices, en los años 70 se desarrolló el llamado análisis de errores, iniciado por Pete Corder en 1967. El método no partía de la comparación de las lenguas, sino de sus producciones reales en lengua meta, estudiando los mecanismos psicolingüísticos y las fuentes de los errores, en los que la interferencia era una fuente más, no la única. Por ejemplo, había generalización apresurada también. Luego, la lingüística contrastiva también se aplicó en traducción y en lexicografía. Pues bien, al traducir se manifiestan varios rasgos que permitirían concluir acerca de la riqueza y, por tanto, del diferente valor de las lenguas. Uno de esos rasgos son las combinaciones de verbo más preposición o adverbio en lenguas germánicas o sajonas, las cuales distinguen, por ejemplo, entre cut, como cortar en inglés, ¿sí? Pero cut across, cut at, cut away, cut back, cut down, cut in, cut off, cut out, cut to, cut pu. Para la mayoría de los cuales el castellano usa solo cortar o recortar. En alemán ocurre lo mismo. Según el preverbio que se añada al verbo schneiden, cortar, puedo indicar que corto la primera rebanada de un pan, anschneiden, o que lo parto por la mitad, durchschneiden, o que corto una parte, abschneiden, o que corto mal una tela, por ejemplo, verschneiden, o que la parto en pedazos cortándola, zerschneiden. El fenómeno se complejiza con la distinción entre preverbios acentuados que en su uso finito se separan y los preverbios inseparables. Bueno, no voy a abundar en esto ahora, pero créanme, la diferencia entre umfahren y umfahren, o sea, viajar alrededor de un árbol o golpearlo, tumbarlo yendo sobre él. Otro fenómeno son las palabras compuestas. No me refiero solo a cuestiones sencillas, como la diferencia entre a glass of wine y a wine glass. En alemán, ein Glas Wein y ein Weinglas, para los cuales en ambos casos diríamos una copa de vino, y contextualmente sabríamos cuándo estamos refiriéndonos al contenido y cuándo al continente. Normalmente no diríamos una copa para vino, ni pensaríamos que alguien está comiendo vidrio. Y debemos seguir aquí a Coserio en su artículo acerca de los alcances y límites de la gramática contrastiva. No preguntarnos qué significa en la L2 lo que en la L1 se dice A, que es la pregunta semasiológica, ni cómo se llama en L2 lo que en L1 se llama A, que es la pregunta onomasiológica, sino pragmáticamente qué se dice en L2 en una situación comparable en la que en L1 se dice A. En el lenguaje cotidiano, el contexto de enunciación suele resolver esas diferencias. Pero la cuestión se complica con términos técnicos. Por ejemplo, en alemán la posibilidad de formar palabras compuestas, solo limitada por su inteligibilidad o por la respiración de quien las dice, nos conduce a expresiones como Selbstbehauptungswille, compuesta de Selbstbehauptung, que es un compuesto y significa autoafirmación, y Wille, que significa voluntad. Podríamos traducirlo por voluntad de autoafirmación, pero los diccionarios electrónicos, por ejemplo, escamotean la voluntad. En cuanto a términos extraídos del diccionario técnico alemán-español y viceversa de Mink, y comparándolos con las traducciones al inglés de DeepL,
nos encontramos con lo siguiente. Geländefahrzeug, en inglés off-road vehicle, en castellano vehículo para todoterreno. Oscillographenkamera, oscillographic camera, cámara para adaptar al oscilógrafo. Y más espectacular me parece todavía, Schalltafel, en inglés control panel, en castellano cuadro de distribución, cuadro distribuidor o cuadro de maniobra. En la terminología económica ocurre lo mismo. Por ejemplo, bueno, en una terminología económica español-alemán de Heinz López Casero, comparado con el inglés, tenemos Arbeitskräftepotenzial, Labor Potential. En castellano, las reservas de capital humano. Juro que no consulté a Sandra Petovelo, o de mano de obra. Y Schaufensterdekorateur, que es una sola palabra, en inglés es window dresser y en castellano son tres, decorador de escaparates o decorador de vidrieras. Tanto el alemán como el inglés son más breves que el castellano. Precisamente el recién mencionado window dresser hace parecer que el inglés necesita menos recursos para expresar lo mismo con precisión. Otra cuestión muy evidente es que el inglés tiene una morfología muy simple. Pensemos tan solo en las formas verbales o en la ausencia de género, número y caso de los artículos y adjetivos. Cosa que da la ilusión de que el inglés es muy fácil de estudiar, por lo cual se dice que el idioma universal es el inglés mal hablado. Bueno, el alemán, en cambio, declina los adjetivos en sus 4 casos, sus 3 géneros distintos en singular, y formas diferentes según anteceda, por ejemplo, un artículo determinado o uno indeterminado, de manera que tiene 32 desinencias distintas para el adjetivo. Eso crea una ilusión de gran complejidad, una representación que agradecemos los traductores de alemán porque podemos cobrar más. Al mismo tiempo, encontramos estas, digamos, ventajas del inglés. Sabemos que, igual que otras lenguas, no tiene la distinción entre ser y estar, de manera que la diferencia entre lo permanente y lo transitorio se debe expresar de otra manera. Aunque la diferencia no siempre sea tan clara, por ejemplo, está muerto parece ser entonces algo transitorio, o hay una diferencia también en, bueno, ser consciente de algo que también puede ser momentáneo. Y, por ejemplo, si me dicen que Juan es soltero y María es soltera, bueno, pienso que no se han casado nunca. En cambio, si me dicen María está soltera, llego a la conclusión de que hace poco que mandó de paseo a su último novio, ¿sí? La diferencia entre la segunda persona del singular y la del plural también se debe expresar de otro modo. Y como otras lenguas sajonas, el inglés no tiene formas distintas para expresar una acción puntual terminada en el pasado, o sea, el aoristo o pasado simple, y el pretérito imperfecto que expresa duración. Weinreich analizó esto en Tempus, o sea, cómo se las arreglan algunas lenguas mediante la sintaxis para mostrar esa diferencia. Voy al tercer eje ya. Representaciones sociolingüísticas. Las representaciones las considero mediadores generalmente discursivos entre la praxis lingüística y la valoración social de esa praxis. Insisto en lo social de la valoración, pues hay una relación dialéctica entre la valoración y la praxis lingüística. Un gobierno tomará decisiones político-lingüísticas condicionado por sus representaciones para decidir, por ejemplo, qué lenguas enseñar en el sistema escolar, si inglés o portugués, o si incluir, según la zona, lenguas aborígenes. Al mismo tiempo, la cooficialización de una lengua suele incrementar la valoración de esa lengua. Si en ciencias exactas se recomienda escribir los artículos directamente en inglés, esa lengua adquirirá una valoración superior más allá de las creencias individuales. Un conjunto de representaciones puede constituir una ideología lingüística tal como la conciben Arnoux y del Valle.
Ahora bien, no pretendo en absoluto que los rasgos lingüísticos que he descrito hasta aquí sean los que gobiernan las representaciones, ni que sean los decisorios a la hora de decidir qué lenguas usar en las ciencias. Sintetizándolos, una parte de las dificultades que nos muestra la práctica de la traducción reside en el campo de las ciencias, en la falta de términos técnicos que en varios dominios el inglés ya posee, dado que es la lengua en que más se está desarrollando la ciencia desde hace muchas décadas. A través de la lingüística contrastiva hemos comprobado fenómenos como la precisión que permite el inglés y el alemán mediante los verbos con preverbios, la posibilidad de crear compuestos simplemente por yuxtaposición sin necesidad de intermediar preposiciones y la sencillez morfológica que parece volver fácilmente aprendible el inglés. Cabría añadir otras características, entre ellas las sintácticas, pero esos rasgos no se pueden considerar componentes objetivos para calibrar el valor de una lengua como lengua de la ciencia. Hay, por una parte, contraargumentos para algunos fenómenos. Por ejemplo, se señalan los sintagmas con preposiciones de las lenguas romances, indican con mayor precisión la relación entre los componentes que su simple juxtaposición. Por eso Milroy y Milroy dicen, desde el punto de vista lingüístico, los argumentos de que una lengua o dialecto es lingüísticamente superior a otros son generalmente muy difíciles de sustentar. El número y complejidad de las reglas gramaticales en cualquier idioma o dialecto no pueden ser notoriamente mayores o menores que en otro idioma o dialecto, y un número mayor de reglas no puede en cualquier caso significar superioridad. A raíz de todo ello, sigo considerando que las representaciones sociolingüísticas más fuertes a la hora de valorar el uso de determinadas lenguas en las ciencias están vinculadas con la participación y difusión de los resultados en una comunidad académica universal, en la posibilidad de conseguir un elevado factor de impacto y una consecuente obtención de fuentes de financiamiento para la investigación. Como lo han analizado Bochmann y Seiler, tales representaciones incrementan el valor de cambio de las lenguas, aunque su valor de uso intracomunitario sea más reducido. Ello no obstante, pretendo que las características lingüísticas descritas también pesan a la hora de valorar las lenguas, pues así lo demuestran las propagandas de lenguas. Por lo menos desde 1784, cuando Antoine de Rivarol fundamentó su discurso sobre la universalidad de la lengua francesa, en que el francés es superior a las demás lenguas por su claridad lógica y su orden, sujeto, verbo, objeto, porque decía Rivarol, esto es lo más lógico porque primero está la persona que hace algo, después lo que hace y finalmente sobre quién lo hace. Y no esas lenguas raras como el latín que pone el verbo al final o las ergativas y otras cosas. Muchos discursos propagandísticos se basan en cualidades lingüísticas positivas. Por último, a raíz de que la voluntad del estudio del inglés parece exceder las representaciones de su imprescindibilidad, considero que hay una fetichización de esa lengua tal como Marx considera el fetiche de la mercancía. La realidad de los intercambios hace pensar que 20 codos de lino equivalen a 10 libras de té porque ambos cuestan 2 onzas de oro y que por tanto ese valor es algo objetivo contenido en las mercancías, cuando en realidad se trata de una igualdad en cierto momento histórico que depende de la maquinaria, de las relaciones sociales de producción, del rendimiento de la tierra, etc. De manera análoga, me parece, se puede pensar que la utilidad de la lengua es un hecho objetivo porque en cierto momento histórico es condición necesaria, pero no suficiente para conseguir trabajo, sin que se perciba que se trata de una situación histórica determinada igualmente por variables socioeconómicas, políticas y culturales. ¿Y qué es lo contenido en una lengua que la hace más valorable que otras? Deben de ser, al menos en parte, sus características lingüísticas, que era lo que quería demostrar. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Les pedimos que guarden las preguntas, inquietudes que tengan para el final de la mesa. Y
Le vamos a dar la palabra a Laura Colombo. Laura va a hablar sobre prácticas plurilingües en la producción científica, negociando lenguas, identidades y prestigios. Laura Colombo, Violeta, como muchos la llaman, es maestra especializada en educación primaria, licenciada y profesora en ciencias de la educación, magíster en comunicación intercultural y doctora en lenguaje, literacidad y cultura. Es investigadora adjunta del CONICET, desde el Instituto de Lingüística de la UBA. Tomando aportes de teorías socioculturales y estudios sobre literacidad desde hace 2 décadas, investiga la enseñanza y el aprendizaje de la escritura académica en primera y segunda lengua, en el posgrado y más allá. Posee 29 años de experiencia docente y actualmente se desempeña en institutos superiores de formación docente y diferentes programas de posgrado. Le damos la palabra a Laura y gracias. Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias por la invitación a Pablo. Voy a intentar ir rapidito. ¿Se ve la pantalla en el Zoom? Perfecto. Bueno, largamos. Ya me presentó, así que esta. ¿Listo? ¿Ahí? Perfecto. Ya me presentaron muy bien. Bueno, estoy un poco colada acá, gracias. Mi lugar de trabajo es el Instituto de Lingüística como investigadora de CONICET, pero en realidad soy pedagoga. Soy un lindo menjunje, así que hoy mi idea era invitarlos a este menjunje que soy, precisamente entre disciplinas, países, lenguajes, epistemologías, etc. Lo que voy a tratar de hacer en esta presentación es presentarle las prácticas translingüísticas que marcaron el aprendizaje constante, ¿no? Porque lo tomo como algo que se aprende a lo largo de toda la vida, para ejercer las prácticas de lectura y escritura asociadas con el ámbito científico académico. Lo que tomé, y en esta presentación voy a mezclar español e inglés, porque siento que ambas son mis lenguas, que estoy en el medio, y la ñ va a simbolizar el español y el ampersand va a simbolizar el inglés en las imágenes. Lo que hice fue un menjunje, de nuevo, de lo que sería un enfoque narrativo, ¿sí? Y usé la técnica que se llama photoelucidation, o sea, mirar fotos y recordar, y básicamente armé como una línea de tiempo recorriendo las fotos que tengo desde añares. Nací en un entorno netamente monolingüe, donde predominaba el español. Ahí estoy con mi editora, primera editora de toda la vida, mi hermana mayor. En mi ámbito familiar, leer y escribir eran algo preciados. Mis padres fueron primera generación universitaria. Y mi primer contacto con el inglés, que me hizo volver a estudiar inglés, no ya obligada por mis papás, fue porque me gustaba coleccionar letras de canciones. Y como me gustaba el rock, la mayoría eran en inglés. En el 95 empecé la carrera de letras y a la par empecé el magisterio para ser maestra primaria. Y en el 97 empecé a dar clases de inglés en lo que se llamaba en aquella época, se le decía las escuelas con ruralidad, en lugares donde lo socioeconómico era bastante desventajado. Y ahí me puse en contacto con el guaraní. Muchos de mis alumnos hablaban guaraní y me enseñaron algunas clases. Seguimos en un entorno netamente monolingüe, cambié de letras a ciencias de la educación, me recibí de ciencias de la educación. Durante toda la carrera yo era la que escribe, redacta, tipea. Escribir era mi métier, me sentía bien. Escribí una tesis de licenciatura, fue un proceso súper solitario, logré. Me recibí y a los 4 meses me fui porque me dieron una beca en University of Maryland, Baltimore County, en Estados Unidos, para hacer una maestría en comunicación intercultural. Ahí ejercía el español en la docencia, pero todo lo que era hacer la maestría, investigar, etcétera, en inglés. Y a diferencia de mis compañeros que tenían maestrías en inglés, yo venía de ciencias de la educación y nunca había escrito un ensayo larguísimo. Sentí que me habían cortado las patas. Sentí que me habían cortado las piernas, no podía ejercer lo que siempre me pasaba. Y sin embargo, mirando mi proceso, tuve la oportunidad de hacer un camino que me permitiera relacionar escritura y desarrollo de la identidad de investigadora, tal como plantean un grupo de investigaciones lideradas por Montserrat Cantelló. En este grupo, la relación entre escritura e identidad de investigación, se dice que uno adquiere una identidad como investigador y depende en gran medida de la capacidad que uno tenga para escribir en forma amplia, versátil y continuada los géneros de investigación relevantes para comunicarse con la comunidad.
Entonces, hoy los invito a los grises, a estos grises que son entre lenguas, entre disciplinas, entre países, entre epistemologías. En el campo de estudios de literacidad hay un término que usamos, yo lo aprendí en inglés, por eso empiezo a poner términos en inglés, que son los literacy brokers. En español se tradujo como mediadores de literacidad. Y en realidad acabamos con lo que mencionó recién Roberto. No sé si mediadores es el término más apropiado, porque en realidad los mediadores no es nada más alguien que escribe por el otro, sino es alguien que le traduce las prácticas. No la lengua, sino las prácticas lingüísticas. Laura era una argentina que me ayudó a navegar lo que eran los géneros ocultos de las trayectorias investigadoras, tales como la application letter, la carta en la cual la aplicaba para que me acepten, y lo que se le decía un reflection paper, que fue lo que me pidieron en el primer cuatrimestre. Yo decía, ¿y esto con qué se come? Bien, me prestó modelos textuales, que en realidad las investigaciones sobre adquisición de prácticas letradas muestran que son algo bastante importante para quienes nos estamos formando. Y después otros mediadores fueron Mariano, mi amigo mexicano y estadounidense, que hablaba el español, y el que era mi novio, un egipcio, que me ayudaba con todo lo que era leer mi estilo en inglés y ayudarme con esas correcciones. También hice uso de los que eran los recursos institucionales. Utilicé un montón y fui a que me ayudaran los tutores de escritura. Había un centro de escritura en mi universidad, también hice uso de esos recursos. Mis compañeros de maestría fueron los que me animaron, me acompañaron y fueron fundamentales para ir pudiendo sumergirme en lo que eran presentaciones en congresos y en jornadas académicas. Y eso lo hice en español y en inglés también. Y acá vamos a un término que me gusta mucho, que es el de re-entextualization. En realidad este término refiere a la capacidad, ¿sí?, de transformar un texto entre otros, a través de los límites que ponen los géneros, las lenguas, las audiencias y las funciones, recentrando esos textos cada vez, ¿sí?, que cuando se abrazan goles específicos en formas que mantengan las relaciones intertextuales, indexicales, entre los diferentes textos. Y la recontextualización también se construye en la movilidad intrínseca que tienen los textos, estamos hablando del ámbito académico, obviamente, también como las posiciones de los autores y las audiencias. Y, dado el desarrollo de la economía del conocimiento actual, plantean los autores, se vuelve una competencia que es inescapable para quien esté en la academia hoy en día. Esto yo lo aprendí a los ponchazos y haciendo cosas. También no me fue presentando lo que fue después mi tesis de maestría, lo armé como ponencia y fue la primera vez que di una ponencia en inglés. O sea, toda mi educación y mi aprendizaje fue en una lengua que yo a veces no sentía completamente mía. Escribí la tesis, me recibí, hay prueba de ellos, y después me animé a publicar. Mis 2 primeras publicaciones fueron en inglés, yo me crié como autora académica en inglés, podemos decirlo. 2006 me dijeron, te damos beca, me aceptaron el doctorado, me puse a hacer el doctorado, y acá vinieron otra serie de tensiones. No podía irme a Estados Unidos sin aprender técnicas cuantitativas. Era lo que me faltaba. Entonces decidí que mi directora de tesis iba a ser la experta en métodos cuantitativos de mi programa, pero además, un factor sumamente fundamental era que era peruana y hablaba español. Claudia me guió y en realidad terminé con una tesis de métodos mixtos con 2 marcos teóricos, el de ella y el mío, negociando 2 lenguas, el inglés y el español, y toda mi formación. Otra persona que fue muy importante en mi formación fue una compañera, Amy, ella era estadounidense, y en realidad con Amy lo que hicimos fue navegar juntas esos textos transicionales, esos textos que nadie nos enseña cómo hacer, que son los textos intermedios, que muchas veces pasan invisibilizados en el quehacer académico. Y esos textos eran cómo escribimos y cómo presentamos datos cuantitativos siendo las 2 novatas. También consulté el tutor de escritura, también me sumé a cuanta iniciativas de escritura había en mi universidad, como retiros de escritura, casas de disertación, que después si hay tiempo explico qué es. Me fui a todas las conferencias que pude y de hecho hasta conocí a Kanagaraya, que ayer Natalia lo nombraba en su presentación, que fue uno de los primeros autores de los que me enamoré, un sri lankés. Y después
También hubieron espacios para otros idiomas en mi vida que no fueron nimios, porque eran mis pares que hablaban diferentes lenguas y los cuales nos acompañábamos mutuamente en navegar esa tarea solitaria de escribir las tesis. Defendí mi tesis, me recibí y en algún momento en el 2014, reflexionando sobre este proceso de estudiar en tierras lejanas, me encontré escribiendo esto. Se los pongo en español, se los leo en inglés. I was speaking English and Spanish, talking the language of two theoretical frameworks and doing quantitative and qualitative research. And nowadays, when I look back at my dissertation process, I realized that I was not lacking by being between languages, theories, and research approaches. Instead, I recognized myself to have been the wealthiest person, student, researcher, and academic writer, because being with one foot on each side of the lines, is what allowed me to learn and receive the best of both worlds by combining languages and epistemologies. Estas experiencias no fueron todas maravillosas y fueron bastante difíciles, pero creo que más difícil fue volver a casa. Volví con una beca de repatriación postdoctoral del CONICET y me inserté acá en el Instituto de Lingüística en el equipo GISEOLEM, que es dirigido por la doctora Paula Carlino, y en realidad tuve que reaprender a escribir en español. Y era peor que tener que aprender a escribir. Me sentía extraña en mi propia tierra. Para este proceso fueron fundamentales mis compañeros de equipo de investigación. Con ellos empezamos a armar lo que fueron los grupos de escritura. Y de hecho, en un texto que está por salir en un libro que me invitaron a escribir un capítulo, encontré esta frase, ¿no? O sea, que donde escribí en su momento, no hace mucho, hace medio año, creo que mi condición de recién llegada a la Argentina, me había repatriado un año antes, y mi constante mención de que debía reaprender a escribir en español contribuyeron a bla, bla, bla. O sea, estaban muy presentes estos medios, estos espacios liminales que dice Al-Saldúa. Entré a la carrera de investigación en el CONICET en el 2015 y ahí escribir en español y en inglés ya estaba un poquito menos tortuosa la cosa. Y creo que mirando para atrás, algo que fue fundamental y es fundamental en mi carrera, es lo que el equipo de Castelló llama agencia relacional. ¿Qué es esto? El nivel de intencionalidad, autonomía y asertividad que tienen los participantes a la hora de construir, mantener y expandir las redes de contactos y relaciones dentro de la comunidad discursiva a la cual intentan o pertenecen. Para eso, para mí fue fundamental trabajar en equipo y ejercer coautorías con gente que laburaba con temas parecidos al mío. Y así, en colaboración tras colaboración, que es como nos conocemos los académicos, terminamos armando un grupo con colegas. En el 2020-2021, la pandemia, yo creo que a mí me facilitó un montón de cosas. Hablar inglés me abrió un montón de puertas. Me abrió la puerta para tener una beca para asistir a la conferencia de educación sumamente muy importante en Europa. Me colé en un Special Interest Group, o en un grupo de intereses especiales también de esta gente, y eso terminó en que tuve el placer de llevar adelante, escribir un artículo con gente que venía leyendo hacía décadas. También llevó a la colaboración con James Corcoran, que ayer habló, para que editemos un libro sobre perspectivas plurilingües, sobre publicación en América. Entonces, esta agencia relacional, en realidad, para mí es la espina dorsal de mi trabajo, porque no me veo jamás escribiendo sola. De hecho, cuando preparaba la conferencia me puse a mirar, ¿y cuánto publico en español y cuánto publico en inglés? Bueno, esto es una captura del SIGEVA, que es el sistema donde reportamos nuestra producción los investigadores en Argentina, y tengo exactamente 21 artículos publicados en español y 21 artículos publicados en inglés. Pero además de eso, cuando miro las revisiones que hice, pesadamente reviso muchísimo más para revistas locales. Y algunas revisiones hago para las revistas en inglés internacionales. Estoy en la International Editorial Advisory Board de una revista, de una editorial privada, en la cual en realidad es combatir el monstruo desde adentro para mí, porque bueno, soy una de las que bogamos por que sea de acceso abierto y me gusta mucho esta revista porque en realidad en esta advisory board hay gente de muchas partes del mundo, lo cual no suele suceder
en las revistas que se publican en inglés y están en bases privadas, pertenecen a editoriales privadas. También estoy en el comité científico de una revista latinoamericana. Como gestos de navegar entre lenguas, en el último tiempo di una charla en línea y no conseguí, intentamos cambiar un poco la direccionalidad que mencionaba ayer Natalia, ¿no? Cuando presentaba esto de que siempre es como que el inglés es el lenguaje de la ciencia y se traduce a otros idiomas. Bueno, yo en realidad la conferencia la di en español y fue traducida simultáneamente, interpretada, perdón, al inglés. Esto lo conseguí gracias a hacer un arreglo con la gente de las prácticas de interpretación de lenguas vivas, Juan Ramón Fernández, y en realidad esto fue mi gestito para ir en contra de ese centrifugal pull que hay hacia la anglonormatividad, ¿no? Que se nos quiere imponer en lo que es la ciencia. Son gestos que intentan ser críticos. En docencia también trabajo con escritura académica y enseño escritura académica en inglés y en español, en ambos idiomas. Y acá intento avanzar, digamos, comparto obviamente ampliamente con el marco que James compartía ayer, esta cuestión de pedagogías críticas plurilingües. Enseñar a escribir en inglés académicamente no necesariamente tiene que ser enseñar las convenciones, etc. Y bueno, se puede hacer un acto político y cuando uno abraza una pedagogía crítica puede llegar a diferentes lugares. Voy bien con el tiempo. La idea de las clases también, en realidad, hay varias publicaciones que ahora se las voy a compartir, pero en realidad en estas publicaciones creo que el gesto que intento lograr es que los alumnos, y yo también, porque esto también me ayuda a mis reflexiones, es poder ligar lo que son las prácticas del lenguaje con la producción de conocimiento. ¿Cuáles son esos usos del lenguaje que hacemos en el centro, en la periferia, en un idioma, en otro, y desde determinadas epistemologías también? Trato también de poner las cuestiones de poder, no solamente en cuanto a las lenguas, sino en lo que son las diferentes disciplinas. Y uno de los principales objetivos de esas clases es que los alumnos, alumnas que la cursan puedan desarrollar su conciencia con respecto a los usos de la escritura en la investigación, pero también en la profesión, y que logren un posicionamiento autoral y profesional, y que se conceptualicen a sí mismos como profesionales que comunican a otros profesionales, que es bastante difícil. Y bueno, principalmente en las clases también intento poner el foco en los autores, no en los textos. En el profesorado de inglés dicto lo que es el taller de lectura y escritura de textos en lengua extranjera del Joaquín B. González. Dicto, esta materia se llama escritura académica. Ambas materias son materias de salida, escritura de salida. Entonces, el programa que yo presenté y que me aceptaron es enseñarles a escribir para publicar a los futuros profesores de inglés. Enseñarles a comunicarles a su comunidad profesional lo que saben ellos mismos como profesores. En estas publicaciones intento transmitir eso, intento hacerlo, y bueno, intento comunicar este enfoque que intenta ser crítico, no sé si lo logra, pero bueno, ahí vamos, seguimos haciéndonos. Y para criticar un poco también los guiones, los géneros, las cuestiones, voy a terminar con este poema, para romper un poco el género académico, que no hace falta que lo lean, se los voy a leer. Algo tienen las voces ancestrales que liberan, que me hablan. Something's gotta give. Y me tacho y renombro en cada línea, sapiente salvaje, turned out, inside out, as an old rag of words. And then I rise. I found myself again. I reinvent myself. Me hago, bruja soy. Me hago bruja. Y quema en mis venas la hoguera de miles, como si estuviera incrustado en el ser. El eterno reinventarse. While you invest yourself, tame my tongue, but not my language. Because we are many and we always found each other. A veces solitariamos, orgullosas, o nos dejamos solas por orgullosas. Ahí, cuando el monstruo de todo lo puedo ataca y empiezan a trabársele a una los engranajes. Ahí que sola puede sentirse una, pero también que conectada. Dura de sostener, fácil para volver. Era, en definitiva, ando, cual lapicera garabateadora. Muchas gracias por escuchar.
Bueno, muchísimas gracias, Laura. La verdad que este panel me fuerte, maravilloso. Como les comentaba al principio, dejamos las preguntas para el final. Y ahora vamos a presentar a Daniela. Daniela Lauría va a hablar sobre el acceso a la bibliografía académica desde el sur, diagnóstico, estrategias de resistencia y un proyecto disruptivo concreto, desde el anuario de Glotopolítica. Daniela es profesora y licenciada en Letras, magíster en Análisis del Discurso y doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora independiente del CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es profesora regular del área de Lingüística de la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE. Sus trabajos se centran en el estudio de instrumentos lingüísticos del español y de políticas del lenguaje en la Argentina y en América Latina, tanto desde una perspectiva histórica como contemporánea. Le damos la palabra a Daniel. Gracias, María Paula. Bueno, buenos días a todas y a todos las que están acá y los que están conectados. Yo voy a leer unas reflexiones que fueron motivadas por una invitación que me hicieron las editoras y los editores del International Journal of the Sociology of Language. Acá hay una de las editoras. Una de las primeras, digamos, de las primeras reflexiones, quiero decir que las hice junto con Juan, que también está acá, con Juan Bonín en diciembre o en enero, diciembre del año pasado o enero de este año. Y después de una primera versión de este trabajo, se me pidió que hiciera una reflexión sobre una publicación que es el Anuario de Glotopolítica. Así que también quiero agradecer algunos comentarios que me hizo Virginia Unamuno sobre ese tema. Bueno, voy a leer. Inicio este breve ensayo explicitando mi lugar de enunciación en el sistema mundo, el llamado Sur Global. Bhagavad-Gupta 2023 denomina así a un espacio que representa todos los contextos donde tienen lugar procesos de minorización, marginalización y o borrado cultural. Este espacio no tiene que ver stricto sensu con coordenadas geográficas, aunque muchas veces coincida con zonas que están al sur del Ecuador. Escribo e investigo desde y sobre América Latina, una de las regiones con mayor y cada vez más creciente desigualdad social del planeta. Dicto clases en la universidad pública, gratuita y de ingreso irrestricto en la Argentina, uno de los países que más dinero les debe a los organismos internacionales de crédito, y que para profundizar aún más la crisis económica que atraviesa, acaba de entrar, bueno, en el tercer ciclo y ahora ultra neoliberal, desde la vuelta a la democracia hace más de 40 años. En este escenario, nuestra posición es claramente marginal en términos geopolíticos y económicos. Múltiples desigualdades históricas y actuales que van desde el colonialismo a la presente fase del capitalismo influyen en diversos aspectos de nuestros hábitos personales, colectivos y profesionales. Ciñéndome a la dinámica académica mundial, al diálogo global de producción, circulación y recepción del saber científico, nuestra participación adquiere singularidades. Dicha dinámica se caracteriza por la presencia, por un lado, de un centro mainstream con financiamiento y poder de decisión situado en el norte global, que impone la agenda de temas prioritarios, teorías, metodologías, referencias autorales, desde ciertas procedencias lingüísticas, geográficas, étnicas y de género, estudios bibliométricos, y que hoy está siendo, por diversos motivos y por sesgos ideológicos, blanco de algunos cuestionamientos y críticas. Y por otro, de comunidades periféricas con muy escaso dinero destinado a la investigación científica, sobre todo al subsidio de proyectos, trabajos de campo, becas, pasantías, suscripciones a revistas internacionales, compra de libros, adquisición de insumos y equipamientos. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, porque bueno, estamos reunidos acá, pero también estamos muy pendientes de lo que está pasando en el Polo. Para los que no son de Argentina, la situación de la ciencia en nuestro país desde diciembre del año pasado, desde el primer momento que asumió este gobierno, está siendo
blanco de un enorme desfinanciamiento y desprestigio, sobre todo en el área de humanidades y ciencias sociales. Sé que no hacemos mucho con decirlo, deberíamos estar en el polo, pero bueno, también hay que ocupar estos espacios. Nuestra cultura académica local tiene formas específicas de interpretar la realidad, construir conocimiento, diseñar investigaciones sobre problemáticas propias y ajenas, pensar historias, luchas y esperanzas de cambio social. A veces ocurre que los datos, documentos de archivo y o casos que recabamos o construimos se convierten en objeto de estudio desde otras latitudes, entre comillas, más autorizadas, en la acuñación y difusión de conceptos y categorías analíticas. Nos convertimos así a menudo en proveedores de materiales, en una suerte de, entre comillas, extractivismo epistémico, según Grossfogel y Marey. Es entonces desde estas circunstancias precisas que reflexiono críticamente acerca de las políticas de lectura y escrituras académicas en general y de la sobreproducción de papers en particular. ¿Por qué? Porque la consigna de invitación de esta revista, que como ustedes saben fue fundada por Fishman, quien además fue su editor jefe entre los años 1974 y 2015, nos convocó a que a partir de la lectura de un irónico artículo que se titula Escribir o leer, pero no ambas cosas, o una propuesta para introducir la escritura cuneiforme utilizando el martillo y el cincel, pensáramos la situación, ¿sí?, de las publicaciones en distintos lugares del planeta. Este artículo fue escrito por el lingüista alemán, fundador y directivo del Instituto de Psicolingüística Max Planck de Holanda, Wolfgang Klein, en el año 1989. A partir de ese artículo, entonces, teníamos que comentar algunas cuestiones controvertidas. La pregunta disparadora de la invitación es: ¿quién escribe, lee, qué, para quién, cómo, dónde, a qué ritmo, con quién y por qué en la academia, especialmente en el campo de los estudios del lenguaje con orientación social? Tres factores cobran relevancia en el debate contemporáneo. Uno, la producción de conocimiento es exponencial. Dos, la naturaleza de la evaluación reside en la información cuantitativa, factor de impacto, número de citas, de trabajos publicados, sobre todo en papers, en revistas reconocidas, en ciertas bases de datos. Y tres, el modelo comercial de las publicaciones, entre comillas, prestigiosas, radica en que las plataformas de difusión exclusivas y excluyentes cuenten con artículos enviados de forma gratuita o pagando y sean juzgados por pares evaluadores sin costo alguno. Ahora bien, en América Latina, la mayor dificultad, y esto es mi posición, se centra menos en la sobreproducción de publicaciones, lo cual también es cierto, que en su acceso. Sobre todo en esos artículos que forman parte del circuito, entre comillas, central, y que en muchos casos marcan el camino hacia donde se dirige la disciplina. Dicho de otro modo, no hay una necesidad urgente de intervenir y limitar las publicaciones, ¿sí?, sino en lo que en realidad resulta difícil es en ser parte activa y frecuente de la discusión global. Esto no quita en absoluto que en nuestra región existan muchas revistas. Las revistas latinoamericanas, albergadas en base como Cielo, Latindex y Redalic, que aceptan trabajos en español y portugués, no forman parte del mercado editorial privado, de acuerdo con Beigel. Son de acceso abierto, por lo que no requieren aranceles para el envío de los escritos o la lectura de sus artículos. La mayoría está financiada por centros de investigación, universidades o asociaciones profesionales. No obstante, estas plataformas son consideradas de menor rango o son directamente ninguneadas por los sistemas científicos de los países centrales, ya que ranquean bajo, conforme Scopus of Web of Science, por la variable conocida como factor de impacto. Su llegada queda circunscripta por razones temáticas o lingüísticas a nuestros países. Por ejemplo, si un artículo está en una revista que solo está catalogada en Latindex, en el CONICET debemos buscar que esté también en otra, ¿sí?, base de datos.
Por lo expuesto, me enfoco en cómo y dónde accedemos a la bibliografía que necesitamos para producir conocimiento y dar a conocer nuestros avances investigativos. Nuestro salario depende de la aprobación de informes periódicos en los que se exige, con bastante centralidad, cumplir con cierta cantidad de publicaciones. La posibilidad de que dialoguemos, que nos lean, nos citen, nos discutan con la comunidad internacional nos fuerza a publicar en revistas indexadas, muchas veces en inglés. ¿Cuáles son entonces las estrategias que empleamos para sobrevivir, académicamente hablando, frente a las lógicas hegemónicas de la circulación del conocimiento científico? Recurrimos a formas de acceso abierto, democráticas, acá cito a Blomaert y a Juan Bonin, que escapan a la lógica de mercantilización de la ciencia. Aunque reconozco que en un principio estas vías surgieron para contrarrestar el elevado costo de suscripción de ciertas revistas, hoy acudimos a ellas por motivos menos económicos que ideológicos y militantes en torno a las políticas de acceso a la literatura académica. 1. Material de lectura del sistema comercial privado. Accedemos al material a través de sitios, entre comillas, piratas, ¿sí? Como por ejemplo Library Genesis y otros. Y gracias también a la generosidad, y acá hablo el nombre personal, y confianza de colegas extranjeros que nos prestan sus contraseñas para acceder a algunas bibliotecas. 2. Material de lectura sin fines de lucro. Accedemos al material alojado en bibliotecas digitales públicas y privadas, archivos, repositorios abiertos como Claxo, CONICET, Cielo, PERSE, entre otros. 3. Redes sociales y contactos personales. Accedemos al material a través de academia.edu y ResearchGate o mediante la solicitud de textos directamente a sus autoras y autores o a las editoriales a cambio muchas veces de la realización de reseñas. Yo tuve una época que hice muchísimas reseñas, justamente porque pedía los libros, ¿sí? Que eran imposibles de comprar. Nuestra posición apunta a apoyar las prácticas de lectura abiertas que, además de ser gratuitas, fomentan la pluralidad teórica, temática y lingüística, a la vez que impulsan otros circuitos de distribución. En esta dirección, desde el año 2017, se publica el Anuario de Glotopolítica, AGLO, cuyas decisiones editoriales apuestan a una alternativa que busca contestar las lógicas dominantes de la indexación que caracterizan el mercado editorial académico actual, controlado por ciertas formas de evaluación, cierta uniformización de formatos y estilos y la hegemonía del inglés. AGLO, que como su título indica es de periodicidad anual, constituye una iniciativa autónoma y autofinanciada. En su texto programático declara su origen, cito, un proyecto intelectual, su finalidad, cito, dar cabida a proyectos que exploren la relación entre el lenguaje y lo político desde posiciones teóricas y opciones metodológicas diferentes, y su posición en el campo. AGLO es en sí mismo un gesto glotopolítico. Sus fundadores y miembros del comité de redacción, que pertenecen a distintos espacios geoacadémicos, son Diego Ventivegna, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y del CONICET, José del Valle, de la City University of New York, Mateo Niro, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, de Argentina, y Laura Villa, de la Universidad Autónoma de Madrid, de España. La revista cuenta con un consejo asesor, un comité de especialistas y una secretaría de redacción. El primero se compone de figuras de renombre internacional. El segundo incluye a especialistas de distintas corrientes, sobre todo de América Latina. Esta diversidad en la afiliación institucional y en la inscripción teórico-metodológica redunda en la posibilidad de que se conformen redes académicas para la producción y difusión de saberes que puedan instalar un diálogo fecundo y continuo entre comillas, centro y periferia, o entre distintas periferias. Esta idea se fortalece al ser una publicación de acceso abierto que no forma parte de ningún sistema de indexación. No obstante ello, se está convirtiendo en una referencia ineludible en el campo. El anuario, que se aleja en su estructura de la revista del journal clásico, se organiza en varias secciones con formas discursivas diversas. 1, hay una presentación siempre. 2,
una sección que se llama Glotopolítica y Teoría del Lenguaje. 3, Pensamiento glotopolítico. 4, un diálogo, una entrevista. 5, un dossier. 6, escenas y escenarios glotopolíticos. 7, semblanzas. 8, los rincones del archivo. 9, líneas de fuga, donde hay también trabajos literarios. 10, en traducción. Y 11, reseñas. Mientras que algunas de estas secciones hacen confluir tradiciones distintas, más o menos canónicas, como por ejemplo las secciones teóricas, las entrevistas y las traducciones, otras dan a conocer ideas y autoras y autores menos estudiadas y estudiados, como por ejemplo la sección de pensamiento glotopolítico, o las escenas y escenarios glotopolíticos, o las semblanzas, o los rincones del archivo, o las líneas de fuga, ¿sí? O incluso las reseñas. Es importante señalar, por último, que el comité editorial invita a especialistas a presentar sus trabajos y que la evaluación es un ida y vuelta no anónimo hasta acordar la versión definitiva. Este modo de trabajo fomenta la accesibilidad, la replicabilidad y la inclusividad del conocimiento sin lesionar la transparencia y el rigor. Para cerrar, retomo la idea formulada por ese artículo que nos dieron de Klein, de que hay un desequilibrio notable entre la cantidad de lo que se escribe para cumplir con estándares de productividad más que de creatividad, lo cual provoca una alienación del trabajo intelectual en detrimento de lo que efectivamente se puede leer y merece leerse conforme el tiempo del que disponemos. Si bien esta idea es innegable a nivel global y somos conscientes de que también muchos de los artículos que publicamos en las revistas del sur no son leídos por nadie más que por quienes los evalúan y con suerte por quienes los editan, lo cierto es que ese no es el principal problema. Sin duda, nuestra mayor dificultad está en el acceso desigual a la bibliografía académica, tanto en términos de lectura como de opción de publicar lo que escribimos. De allí que me haya tomado el atrevimiento de cambiar el eje de discusión de esa consigna para visibilizar fenómenos como el arrinconamiento de las producciones académicas del sur, el extractivismo académico, que se ve favorecido por la forma actual de circulación de las producciones científicas, y aunque solo lo menciona el predominio del inglés. AGLO, el anuario de glotopolítica, expone un proyecto disruptivo que asume una política contraria a la lógica dominante de las prácticas académicas actuales, política que además es bastante exitosa. Los datos métricos que arroja su web, cantidad de ingresos por usuarios únicos, países desde donde se accede y artículos más vistos, dan cuenta de que se está posicionando como un medio importante de consulta, no solo del desarrollo del enfoque glotopolítico, sino también del acontecer de los estudios del lenguaje y sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, excelente también. Seguimos adelante y vamos sumando preguntas. Y ahora vamos a sumar a la mesa a Mara Glossman, que va a presentar, en realidad traer las palabras de Juan Pedrosa sobre lenguas y revistas científicas, un análisis desde la gestión universitaria en I+D. Juan Pedrosa es licenciado en Física por la Universidad de Mar del Plata y doctor en Física por el Instituto Sábato. Trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica y desde 2015, desde este año 2015, es secretario de investigación en la Universidad Nacional de Hurlingham. Bueno, hola, vengo a presentar un trabajo ajeno. Juan Pedrosa, que es el secretario de investigación de la UNAUR, está en el plenario del Grupo Montevideo en este momento en Córdoba, así que, bueno, con Pablo decidimos esto y me ofrecí. Yo había bajado, sí, yo había bajado al principio, no sé, está grabando. Así. Ponele.
Perdón, la demora. Ok. ¿Y ahí pasa bien? Sí. Bueno, hola, ahora sí. Em, ¿Se escucha bien? Conversé además con Juan Pedrosa ayer para que me explicara un poco cómo está organizada la presentación. Él es secretario de investigación y el punto de vista de esta presentación es, bueno, es descriptivo en términos más metodológicos y el punto de vista, ese punto de vista es de la gestión en I+D en una universidad y en una en determinada universidad que ahora se va a caracterizar. En ese sentido, tal vez, esto lo digo yo, pero es un poco diferente de otras exposiciones u otras presentaciones porque precisamente trae datos vinculados con eso, con la posición de gestión y algunas consideraciones, preguntas y demás que sí tienen que ver con una política de lenguas o con pensar la posibilidad de una política de lenguas en el marco de la gestión de I+D en una universidad. Así que, bueno, la presentación tiene 3 partes. La primera parte es una caracterización general de la Universidad Nacional de Burlingame, en términos poblacionales, en términos de, bueno, sus condiciones recientes de creación, sus modos de organización, de la formación de las carreras, digamos, de grado y de posgrado, y también los modos de organización actual del área de investigación. La segunda parte muestra algunos datos respecto de la cantidad de investigadores por área de investigación, becarios y becarias, investigadores e investigadoras por área de investigación, y también publicaciones, o sea, cantidad de, de artículos por área de investigación y artículos por lengua y por área de investigación. Y hay un dato más que estuve revisando, que también está vinculado con quienes son becarios de doctorado, egresadas de la UNAUR, para articular precisamente con esa caracterización poblacional, social, digamos, de la universidad, para pensar quiénes producen esos artículos que se indexan, no se indexan, y en qué lenguas están producidos. Y cuáles son, de alguna manera, no está puesto acá el tema de las trayectorias, pero un poco apunta a eso la presentación, que es como una primera aproximación descriptiva, pensar las trayectorias de formación de quienes publican los artículos en español, en inglés, bueno, y van a aparecer en los cuadros otras lenguas también. Y el tercer punto, que no lo van a ver en las filminas, pero que lo tengo anotado y está conversado, tiene que ver con algunas preguntas, dimensiones o lineamientos de política de lenguas en el marco de la gestión de I+D en la UNAUR. Esas son las 3 partes de la exposición. ¿Me avisás en tiempo, cualquier cosa? Gracias. Bueno, Universidad Nacional de Burlingame. Ahí. Yo trabajo ahí, así que también por eso estoy presentando. Una caracterización general, actualmente, bueno, fue creada en el 2014, comienza a funcionar en el 2016. El objetivo es contribuir al desarrollo local y nacional a través de la producción y distribución equitativa de conocimientos e innovaciones científico-tecnológicas. Es una universidad pública no arancelada, y eso incluye el posgrado. O sea, por estatuto no se puede arancelar ninguna actividad, no se puede hacer, no se puede cobrar esto lo agrego yo, no se puede cobrar la inscripción a un congreso, no se puede cobrar ninguna inscripción para ninguna instancia de formación, ni especialización, ni maestría, ni doctorado. Es una universidad enteramente no arancelada por su propio estatuto universitario. Estructura su oferta académica en base a 4 ejes: salud, educación, producción y ciencia. Las carreras cuentan con planes de estudio modulares y titulación intermedia, porque tiene una articulación con la inserción laboral en territorio. Hay 4 institutos de investigación, 34 carreras de grado y de pregrado, y actualmente tiene 38.634 estudiantes
no sabía, me estoy enterando ahora. Antes de la pandemia creo que eran 5.000, o hace unos 3, 4, 5 años eran 5.000. Es un crecimiento exponencial de estudiantes. La oferta académica tiene 4 institutos de formación para las carreras de grado, pregrado y posgrado. El Instituto de Educación son las carreras que ustedes, bueno, no sé si se llega a ver ¿no se llega a ver bien? Bueno, el Instituto de Educación tiene profesorados universitarios, biología, inglés, letras, matemática, educación física y una licenciatura en educación, que es complementaria, que puede hacer desde maestras, directivas, directivos, escolares, y complementa también cualquier título de profesorado. Un instituto de tecnología e ingeniería, tiene tecnicaturas en diseño industrial, licenciatura en diseño industrial, metalurgia, ingeniería metalúrgica, ingeniería eléctrica, electromovilidad, inteligencia artificial, programación, videojuegos, redes y operaciones informáticas. Tiene una tecnicatura universitaria en mantenimiento hospitalario y en mantenimiento industrial y en gestión del mantenimiento. Es decir, son carreras articuladas con el desarrollo socioproductivo, digamos, territorial. Un instituto de salud comunitaria que incluye las carreras de enfermería universitaria, licenciatura en enfermería, kinesiología, fisiatría y una licenciatura en obstetricia, y un instituto de biotecnología que tiene una tecnicatura universitaria en laboratorio, biotecnología, gestión ambiental, tecnología de los alimentos, producción agroecológica periurbana, viverismo y desarrollo agrario. Esos son los 4 institutos de formación para la oferta académica. Y luego las áreas de conocimiento están vinculadas con los modos en los que se organiza actualmente el área de I+D, I+D y I chiquita, investigación y desarrollo, ciencia y técnica, ciencia y tecnología, según las diversas variantes bueno, de las formulaciones en los discursos sobre la ciencia y la técnica. Las áreas de conocimiento son política educativa y vida escolar, una salud comunitaria, una salud en biotecnología, son aplicaciones biotecnológicas a la salud, tecnología y producción, lenguas, arte y cultura, lo que trabajamos nosotros, ciencias básicas y aplicadas, y ahí está el grupo de álgebra y otros afines. Y acá, eso es como una caracterización general. Bueno, gran parte de los estudiantes y de las estudiantes son de zona oeste del conurbano bonaerense, y hay un porcentaje, eso me lo comentaba Juan, no está puesto acá en las filminas, pero me lo comentaba y lo traigo como dato. Hay un porcentaje, no recuerdo acá el número, pero muy alto de estudiantes que son primera generación, no solamente universitaria, sino de secundaria completa, tanto por parte de madre como por parte de padre. Es decir, o madres o padres, es decir, bueno, en el caso de sus familias. Investigadores por área de conocimiento, hay una, no sé si creo que ahí sí se llega a ver, en salud, en biotecnología aplicada a la salud, digamos, es el mayor índice, luego en ciencias básicas y aplicadas, y luego política educativa, tecnología y educación, lenguas, arte y cultura, y salud comunitaria. Son investigadores ya o investigadoras ya formados o formadas. Becarios y becarias por área de conocimiento, acá en lenguas, arte y cultura, donde está, bueno, eso, literatura, teoría literaria, estudios clásicos, teatro, lingüística. Ahí es el mayor número de becarios y becarias de doctorado. No se están contabilizando becarios y becarias de iniciación a la investigación, con becas de la CIN o becas SIC, de las becas de entrenamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas. O sea, son becarios y becarias de doctorado porque están pensando en términos de publicación de artículos científicos indexados. Luego en biotecnología aplicada a la salud, luego política educativa y formación docente, luego salud comunitaria, y hay menor cantidad de becarios y becarias en tecnología y producción y en ciencias básicas y aplicadas. Y acá lo que están mostrando son cuántos son egresados o egresadas de UNAUR. En el caso de política educativa, 5 de 7 becarios son egresados de UNAUR.
O sea, piensen que es una universidad que empezó a funcionar en el 2016, estamos en el 2024 y tiene esta cantidad de becarios de doctorado, becarios CONICET, hay becarios SIC también, y hay algunos becarios de UNAUR que son quienes hacen el doctorado en educación adentro de la Universidad de Burlingame. Y tienen una beca para la realización del doctorado que es parcial. 1 de 3 en salud comunitaria, 4 de 9, casi la mitad, en biotecnología aplicada a la salud, los 2 becarios o becarias, creo que son becarias, de tecnología y producción, son egresadas de UNAUR, y 4 de 11 en lenguas, arte y cultura, y el becario de ciencias básicas y aplicadas no es egresado de UNAUR. O sea, hay una combinación de egresados de otras universidades que se incorporan como becarios doctorales y y tienen su lugar de trabajo y sus aportes en la Universidad de Burlingame, y egresados de la Universidad de Burlingame que se incorporan a la vida científica. Publicaciones en revistas por lengua, fíjense, en español 166, 106 en inglés, 2 en francés y 1 en portugués. Publicaciones en revistas, revistas indexadas, ¿no? Es lo que se da por evidente eso. Publicaciones divididas por áreas del conocimiento y por lengua. En biotecnología aplicada, 39 están en inglés y 6 están en español. En ciencias básicas y aplicadas, los 32 están en inglés. Directamente, que es eso, es el grupo de álgebra y disciplinas afines. En lenguas, arte y cultura, bueno, se ve que publicamos más en español. 80, ¿sí?, están publicados en español y 5 en inglés. La proporción es claramente diferencial, y algo semejante acontece en el área de política educativa. Salud comunitaria, 50 y 50%, y los 5 artículos publicados en tecnología y producción están enteramente en inglés. O sea que hay una distribución, no es que esto no se sepa, pero son los números que maneja efectivamente el área de I+D en la Universidad Nacional de Burlingame. Publicaciones en revistas por año y por lengua. Acá bueno, este cuadro permite ver permite observar varios datos. En principio, un crecimiento. 2024 es porque estamos por la mitad, digamos, pero fíjense que hay un crecimiento sostenido y tengo muy poca información para leer cuadros en términos de vocabulario específico, pero bueno, es observable, incluso en términos gráficos y visuales, el crecimiento y el salto que hay en 2023, bueno, 2021, 2022 y 2023, en términos de cantidad de publicaciones por año. Y ahí marcado también por cantidad de publicaciones por lengua. En el 2019 la mayoría fueron en español, en el 2020 hubo más publicaciones en inglés, en el 2021, es decir, fue creciendo la cantidad de artículos publicados, indexados en inglés. No sabremos cómo terminará el 2024, pero esta es la tendencia que claramente marca. Bien, hasta acá una presentación descriptiva de cuáles son las condiciones. El tercer punto tiene que ver con ciertas demandas, preguntas, interrogantes o lineamientos posibles para pensar una política de lenguas en el marco de la gestión I+D en esta universidad. Por eso yo decía, no es en una universidad y no es en la universidad, esto, perdón, lo aporto yo en términos de determinantes indefinidos y frases expresiones definidas. Pues, hablar de la universidad genera, todos leímos Pelleas, así que genera el efecto, ¿no?, de preconstruido. Existe una y solo una universidad, y esa dimensión de referencialidad, unicidad y homogeneidad en cuanto a publicar en la universidad. Bueno, las universidades son sumamente heterogéneas. Estimo que si hiciéramos una caracterización con el mismo tipo de variables de, no sé, de la UBA o de la UNTREF o del UNSAM o de la Universidad de Rosario, de la UNE, en fin, de la Universidad del Sur, de la de Mar del Plata, nos encontraríamos con condiciones heterogéneas en cuanto a la composición, tal vez ciertas líneas de continuidad en cuanto a la publicación en lenguas por áreas, podría ser, es muy probable, ¿no? Yo miro a Pablo, que es especialista en eso, pero entonces no es en la universidad en general, tampoco es en una universidad, sino que es en una caracterización situada de la gestión en I+D, en ciencia y tecnología, en esta universidad, que además tiene estos objetivos y estas, no solo estas características, sino también este proyecto de articulación
con los requerimientos y las demandas educativas de formación en salud comunitaria y de articulación, de una fuerte articulación socioproductiva en términos territoriales. Tesey es una zona industrial. O sea, está la Cantábrica, toda esa zona del oeste del conurbano bonaerense es una zona donde hay metalurgia, entonces hay una articulación en ese sentido también. Decía entonces cómo pensar o qué tipo de preguntas, qué tipo de orientaciones, qué tipo de lineamientos entre los requerimientos, se hablaba en la mesa ayer a la mañana, de la publicación en términos de producción científica institucionalizada en Argentina y a nivel internacional, es decir, que una universidad reciente tiene que responder, tiene que publicar, tiene que producir, tiene que tener becarios, tiene que tener investigadores, tiene que crecer en ese sentido institucionalizado, y también los requerimientos de las necesidades vinculadas con la orientación que esta universidad tiene y se da a sí misma, y también con las condiciones de formación y las trayectorias que traen sus estudiantes, que son quienes se incorporan cada vez más. Los becarios y las becarias son estudiantes egresadas y egresados de una UR, y que traen sus trayectorias y su relación con las lenguas. Un dato que no estaba acá, pero lo conversé con Juan específicamente, Juan Pedrosa, es que la universidad tiene un profesorado de inglés, tiene un profesor de letras y un profesor de inglés. Para el ingreso al profesor de inglés no se pide conocimiento de inglés. Sí hay, ¿no? ¿Correcto? Luciana es egresada, así que conoce. Hay un examen de nivelación, pero no se pide conocimiento de inglés. Sí, por supuesto, egresan con conocimiento de inglés, pero bueno, la relación con el inglés tal vez puede llegar a incidir en la posibilidad de publicar en inglés después para alguien de biotecnología, respondiendo a esa demanda que la disciplina y el campo disciplinar en el área, no sé, en CONICET, por ejemplo, requiere. Entonces, ¿cuáles son esos lineamientos? En principio, actualmente hay dos decisiones institucionales, decisiones político-lingüísticas institucionales. Una tiene que ver con una reciente aprobación del reglamento de vida científica, se llama así, muy reciente. No hay una consideración respecto de las lenguas, pero sí hay una consideración respecto de la formación en escritura científica y la formación respecto del lenguaje específico que requiere la producción de artículos indexados. Y por otro lado, hay una decisión tomada por el Consejo Superior que tiene que ver con la formación en inglés de todos los becarios y becarias de doctorado con sede en una UR, en vistas precisamente a la participación en congresos internacionales y demás. Son decisiones esas decisiones están ahí puestas, y después tenemos otros interrogantes también vinculados con la relación con Brasil, es decir, la posible incorporación y eso bajo la forma del interrogante, digamos, de formación, no sé, en portugués, ¿cuál es? Porque hay una relación creciente, hay convenios firmados entre la UNAUR y universidades brasileras, y la relación con la publicación en español. Es decir, son cuestiones a discutir, a conversar, y que quedan también pendientes para pensar dimensiones de una política de lenguas en articulación con los lineamientos y el reglamento de organización de la producción científica al interior de la UNAUR. Esta es la presentación que... Muchas gracias, Mara, en doble representación. Bueno, excelente. Bien. Sí, quédate acá conmigo, que vamos a recibir preguntas. Bueno, me parece que estamos perfectos con el tiempo. Excelente. Así que gracias a todos y a todos, que no tuve que estar reclamando minutos. Así que si hay alguna pregunta, no sé si en el chat, estaban controlando, por lo pronto no, y alguna pregunta por aquí. Excelente. A ver, espera un momentito, Roberto, que te acercamos un micrófono.
O te invitamos a la mesa Hola, nuevamente. está bien, con mi pobre dicción hoy. Eh, l- Creo que a diferencia de la Comuna de París, no tenemos que tomar el cielo por asalto, sino el Google por asalto. Me refiero al desarrollo, lo último fue de Google, de esos aparatos que van a permitir leer directamente en otra lengua, ¿sí? Unos anteojos especiales que van a permitir la traducción simultánea de lo que se lee y también la posibilidad de oír lo que se traducido de inmediato. Eso, a mi juicio, puede revolucionar el mundo de la prioridad de determinadas lenguas, porque se podrían leer, por ejemplo, los evaluadores en inglés podrían leer perfectamente un artículo en castellano, en swahili o en macá. Eso. Bueno, continuamos. Gracias por la reflexión, Roberto. Y sí, te damos la palabra. Ahí está. Tengo una pregunta o un tema de debate. Muchas de las personas que trabajamos en alguna instancia para CONICET hemos recibido capacitaciones o información sobre capacitaciones con respecto a los datos de investigación, que es todo otro tema y que es otra dimensión de la publicación del trabajo que hacemos, que no tiene que ver con publicaciones en revistas, pero que empieza cada vez a cobrar más relevancia. Y una de las discusiones que se armó en estas capacitaciones era, ¿estamos publicando datos de investigación de forma abierta para que, por ejemplo, puedan ser utilizados por investigadores del norte global gratis? Es otra de las preguntas que aparecía, pero en relación con lo que estamos discutiendo acá, pensaba dos cosas y quería preguntarles a ustedes que tienen muchos años pensando en estas cuestiones, como vos, Daniela y Roberto más aún, eh, ¿en qué significa para nosotros publicar este tipo de información en repositorios abiertos, porque creemos en el acceso abierto, porque estamos convencidos de que es la manera de afrontar la ciencia, mientras que nosotros por este lado hacemos lo que podemos por fijarnos qué artículos podemos extraer de SciHub y robándole a alguno que ande por Europa a ver si nos puede fotocopiar un artículo. No es que vayamos a creer menos en el acceso abierto, pero la pregunta es, ¿el posicionamiento con respecto a esto están pensando en eso? ¿No? ¿Seguimos discutiendo? Si quieren acercarse, Daniela, Laura, Roberto, y los dejamos acá para responder. Bueno, respecto de los datos, yo no hice la capacitación y no completé el SIGEVA, así que en esa parte. Así que no puedo decir mucho. Igual me parece que el extractivismo, como lo llaman ahora, existe desde antes, ¿no? De los datos, muchas veces por convenios, acuerdos, viajan a eso, a buscar nuestros datos y a publicar en el exterior. Eh, pero yo igual, también es cierto esto que vos marcás de la ciencia abierta. No me queda claro en nuestros casos cuáles serían los datos. Supongo que las fuentes con a los que hacemos análisis documental, las fuentes con las que trabajamos. ¿Qué pasa? ¿Querés agregar algo? Sí. Bueno, le doy a Pablo que tal vez pueda agregar algo más concreto. No, perdón, porque no estuve, me anoté en la capacitación y no llegué a hacerla porque tuve que hacer antes el dato de investigación. Y en mi caso, por ejemplo, que hice una investigación sobre revistas argentinas y traté de cuantificar el uso de lenguas en estas revistas,
lo pude completar como dato de investigación. Fue un trabajo que me llevó meses, muchísimo tiempo, y cuando lo subía, lo cargaba, pensaba en esta cuestión, ¿no? Bueno, obviamente, pienso que por un lado puede servir para que alguien lo tome y opere como insumo para otra investigación, pero al mismo tiempo también me lo cuestionaba, porque por la cantidad de trabajo que implicaba, que implicó previamente hasta llegar a ese dato, ¿no? Entonces, para mí fue un dilema. Sí, sí. Una cosa que quería agregar ahí es que también estos datos de investigación surgen de las instancias de evaluación de CONICET que te evalúan cada año, cada 2 años, y hay disciplinas que, por ejemplo, edición crítica de textos, conozco el caso de los textos medievales, que te llevan, no sé, 3, 4, 5 años una edición de un texto de 300 folios. Entonces, te ofrecían esa instancia intermedia de evaluación, era, bueno, colgá, qué sé yo, la edición como la tenés hasta ahora, y era como, ¿qué hago? Cuelgo información que me lleva un montón de tiempo y un montón de conocimiento que está a disposición de, en general, España, que son los que tienen los manuscritos y te mandan las fotocopias pagadas en millones de euros. Terminé. No, solo agregar una cosita porque yo hice la capacitación. Igual no vengo a defender la capacitación, pero por lo que entendí, por un lado, el hecho de que se ubique ahí esa información hace que después si usan tu gráfico te tienen que citar y de otro modo por ahí bueno, si no quieren no lo cita, pero bueno. Y lo otro es que la información se puede poner como encriptada y se puede no visualizar. O sea, quizás a esa persona le sirve subirlo a alguna instancia de evaluación interna de CONICET, pero no que esté pública. Pero bueno. Ah, no sabía. Otra cosa que no agregue, que también uno puede subirlo resguardado y que solo puede acceder si te mandan un mail y que vos evaluás si es perecedor o no de compartir esos datos. Pero de cualquier manera sí me parece interesante porque es otra dimensión nueva de, bueno, qué datos estamos usando. En cualquier caso, si elegimos darle mayor validez, por ejemplo, a las investigaciones de nuestros colegas y a los datos de nuestros colegas y citar a nuestros colegas antes que a publicaciones científicas del exterior, algo buenísimo, como para mayor circulación de la ciencia, pero bueno, es otra capa de la discusión sobre las revistas que estábamos teniendo. Bueno, Perdón, yo solo puedo contar una experiencia local del territorio. Hace algunos años me llamaron del CIPEC, de la ONG, y salió un informe muy bonito sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en la Argentina, cuyos datos les di. Ahora, me pagaron 0 pesos, ni siquiera la cena en la rural con Macri. tenemos acá en el Zoom una consulta para Roberto y Daniela. Dice, ¿cómo evalúan el hecho de que los Large Language Models, los chatbots, tengan su base prioritaria en inglés y traducen tanto los prompts como las respuestas que ofrecen? Un poco siguiendo las discusiones acerca de inteligencia artificial generativa que se había planteado ayer. Están en inglés. ¿Entendió la pregunta? No, la pregunta, a ver si la podemos. Sí, perdón. ¿Dónde está el chat? Los 3 puntos. Ahí. Chat. ¿Cómo evalúan Roberto y Daniela el hecho de que los chatbots tienen su base prioritaria en inglés y traducen tanto los prompts como las respuestas que ofertan? ¿Querés responder? No, lo único que se me ocurre es que hay que desarrollar entonces chatbots en argentino. Sí, yo lo que puedo agregar es que hay un trabajo que se publicó en un número del año pasado de la revista Traslaciones, en donde se hace un estudio de cómo, bueno, más que nada los traductores automáticos
y algunos chatbots, tanto orales como escritos, utilizan también distintas variedades del español. Pero sí, la mayoría está en inglés y las traducciones, digamos, pasan por el inglés siempre. No sé si alguien de la sala quiere agregar algo, conozco un poquito más. Juan. Oh, bueno, dale, dale. El año pasado, creo, con María Paula Espeche, la becaria doctoral que dijo, hicimos un paper chiquitito, un análisis sobre herramientas que usan inteligencia artificial para realizar la revisión de la literatura, Litmaps y otras herramientas específicas para la revisión de la literatura. Y una de las cosas que encontramos haciendo un estudio muy escuetito y analizando es que en realidad nos arrojaba resultados diferentes según poníamos los prompts en español o en inglés. Entonces, no es que siempre pasa por el inglés, digamos, porque también el idioma en el que se pone el prompt va a definir los tipos de datos que se van a ir a buscar, digamos, que se van a recabar. Calculo que vas a elaborar sobre eso, Juan. Justo recién hablábamos con la colega que sí, que por ahí esa era una crítica que se le hacía en una época, me acuerdo de los traductores de Google hace 10 años, que era pasar al inglés, del inglés vuelven a la lengua, eco, ponerle así ese tipo de críticas. Pero hoy día creo que el tema de la inteligencia artificial todavía no estamos terminando de entender hasta qué punto cambia el rol del lenguaje en la producción de conocimiento, que en estos casos son modelos de lenguaje natural que están entrenados con otras lenguas directamente, que por más que por ahí los que están en la frontera se están desarrollando en inglés porque son la lengua de los investigadores que los desarrollan, cada vez más se incorporan ya la lengua natural, son hablantes artificiales de lenguas naturales. Y eso me parece que es algo interesante para tenerlo en cuenta, porque también incorporan aspectos discursivos, ¿no? Y sociolingüísticos de las lenguas. Entonces nos cambia mucho, me parece, la manera de pensar esas tecnologías. Una cosita más, porque justo estoy estudiando este tema. Ayer, cuando Daniela me comentó que existía este artículo, todavía no lo pude leer, pero salgo de acá y lo leo. Sí. Una cosa más para agregar a lo que planteaba recién Juan, que es que los modelos generales de lenguaje varían en función de su entrenamiento. Entonces, las empresas entrenan a este tipo de este sistema de asociaciones que conocemos hoy como redes neuronales en lenguaje natural a partir de una cantidad ingente de textos. Las cantidades de textos que están a disposición para poder entrenarlos varían de calidad dependiendo de la lengua y del acceso de la empresa a recursos de textos con determinada calidad en determinada lengua. Entonces, el problema que tenemos ahora de diferenciación es que los modelos han sido entrenados con textos de mayor calidad en inglés que en otras lenguas. Eso en términos iniciales, que es lo que como investigadores podemos empezar a observar. Después, seguro, en segundo lugar, y es una cosa que está empezando a advertir la bibliografía en términos generales, es que las respuestas están marcadamente sesgadas en función de la lengua en la que se ingresa el prompt. Total. Siempre, ¿no? Es una advertencia que está empezando a hacerse, que hasta ahora no estaba de alguna manera reconocida por parte de los diseñadores del software, pero que podemos empezar a observar, y que eso quiere decir que asocia determinada frecuencia de aparición de lo que nosotros entendemos como palabras, lo que la computadora interpreta como un token, con otras en relación a lo que podríamos denominar una especie de estándar de cómo lo hace en inglés o en cualquier otra lengua. Entonces, la traducción lineal de eso es, sí, depende de la lengua en la que lo pones, el resultado que vas a tener. Eso seguro. Lo que pasa es que si queremos, como dijo Roberto muy correctamente, un modelo de inteligencia artificial, un modelo general de lenguaje que sea de alta calidad, entrenado con textos de alta calidad en castellano, y si podemos en castellano rioplatense, porque es la nuestra, la de acá por lo menos, o en las variedades de Argentina, bueno, entonces tendremos que entrenarlo y hacer el nuestro, digo, no pedirle prestado no pedirle a ChatGPT que sea bueno con nosotros y nos regale uno.
Recién la que hablaba era Victoria Escoto para los que están conectados y ella ayer justamente estuvo hablando de estos temas, así que cuando se suban los videos recomiendo fuertemente esa presentación. Y ahora va a hablar Mara. Hola, no, para agregar un problema, obviamente más que una solución, es cierto que esto que plantea Juan, lo que plantea Roberto, me parece que sí, en términos de utilidad o herramienta o en términos instrumentales, por ejemplo, para la publicación en inglés, por ejemplo. Ahora, lo que implica la formación en términos lingüísticos, de conocimiento de una segunda lengua, para comprender las evoluciones de un artículo, para leer lo que nos dicen cuando nos hacen, no solo para pasar un referato, aprobar, publicar y sumar el puntito, sino para ir a algún congreso, poder consultar, poder escuchar, poder interactuar, es decir, poder aprender y transformar de alguna manera las ideas que teníamos antes de conversar o de leer ese texto, además de las herramientas tecnológicas que son sumamente productivas para la traducción automática, la formación en lenguas, insisto con eso, no es menor, porque si no me parece que estamos tal vez tendiendo a sustituir o a equiparar publicación con formación. Y entonces se deriva un poco la discusión hacia los índices de publicación en inglés y cómo podemos subir esos índices, y tal vez perdemos un poco de vista, no nosotros acá, me parece que es una tendencia actual mucho más amplia, a una tecnificación, en el sentido de la técnica más banal, digamos, una tecnificación liberal, donde la formación nuestra, de los becarios, de las becarias, de los estudiantes, las estudiantes, en términos de investigación y epistemológicos y epistémicos, bueno, queda como relegada a un segundo plano en esa discusión. Entonces, tal vez la formación en portugués, la formación en inglés, en francés. Yo aprendí a leer con el doctor Bain en catalán hace un montón de años, porque necesitábamos acceder a esos textos para comprender ciertas discusiones epistemológicas, políticas, teóricas de los 80 en Cataluña. Entonces, hay algo de esa formación que me parece que las lenguas siguen siendo relevantes, amén de las traducciones automáticas. Quisiera agregar una pequeña reflexión sobre lo que acabas de decir y sobre ese desplazamiento que opera la inteligencia artificial y la posibilidad de hacer traducciones automáticas y de acceder a un conjunto de herramientas lingüísticas que antes no podíamos acceder. Y creo que un elemento que se pierde de vista es que eso es una lingüística, pero es una revolución lingüística que se basa sobre todo en el hecho que hay un pequeño grupo de gente que tiene el monopolio del lenguaje que permite hacer eso, que es el lenguaje informático. La gente que tiene la capacidad de escribir ese idioma es la gente que controla todo lo que va a funcionar con la inteligencia artificial y que opera justamente ese desplazamiento, porque ahí es donde ellos pueden tener realmente un poder muy importante. Entonces ahí habría que ver desde la lingüística, desde las políticas lingüísticas, cómo se puede analizar eso, porque se trata de un lenguaje en sí, el lenguaje informático. Creo que es algo que tendemos a tener un poco como que hay un discurso de que esas herramientas permiten una democratización del acceso a la lengua, pero es una democratización si olvidamos ese hecho de que gente que tiene el lenguaje que permite hacer eso es un grupo muy, muy, muy pequeño. Perdón, agrego algo muy cortito. Creo que valen las dos cosas, las dos dimensiones. A mí me parece, perdón, me parece que tiene una potencialidad enorme, está buenísimo aprovechar la IA del chat GPT, todo lo que podamos aprovechar, pensarlo críticamente, pero también aprovecharlo, y también no desconsiderar la dimensión de la formación y de lo que cómo juegan las lenguas en otros aspectos de nuestra formación en investigación.
Bueno, ya estamos casi en horario para cerrar la mesa. Quería agradecer mucho a los expositores y las expositoras. Una última pregunta para Violeta, que hizo una exposición muy también personal. Te quería consultar, eh, vos tenés esta práctica de escritura en inglés y en español. ¿Qué desafíos enfrentás o qué diferencias encontrás cuando te enfrentás a la escritura en una lengua u otra? ¿Qué desafíos, qué ventajas? Reinventarse. Creo que el desafío de escribir en una lengua u otra no es muy diferente del desafío de escribir para una audiencia u otra. Mi trabajo es netamente interdisciplinario. De nuevo, mi lugar de trabajo es el Instituto de Lingüística y no soy lingüista. Investigo la escritura, pero soy pedagoga. Entonces, creo que eh, lo mantiene a uno en movimiento también. Eh, y nada, intento combinar un poco esta cuestión de ser consciente de los privilegios que tengo, que también me aparecen en otros lugares, ¿no? Esos lugares liminales que no son nada más con respecto a la lengua. Quizás la lengua es lo más tangible, pero esta cuestión de pertenecer o no pertenecer, esta cuestión de empoderarse como autor o autora, esta cuestión de todo el tiempo ejercer una identidad investigadora mediante escritura y en determinada lengua u otra. Y lo que creo que voy aprendiendo constantemente es que no hay blanco-negro, que así como las arbitrariedades, y que yo considero arbitrariedades o límites entre las lenguas, se pueden traducir también en otras cuestiones, tales como las disciplinares. Las cuestiones de género, que aparecieron también un poco también en el poema que se compartirá al final. Uno se construye, se reinventa y sigue haciendo, y siempre lo hace con y para otros y otras. Entonces, creo que eso nos vendría bien a todos los que hacemos investigación, tener espacios donde, más allá de ser súper autorreferencial, podamos ejercer este tipo de reflexión. Y bueno, nada, para poder llevar adelante una ciencia un poco más participativa y de manera autorizarnos y a la vez crítica. Muchas gracias. También en esta línea pensaba, recién le comentaba a Juan que trabajé con una autora que es suiza, que es Lorenza Mondada, que trabaja mucho sobre la manera en que el plurilingüismo o el translenguaje participa en la producción de conocimiento, ¿no? Que me parece que una de las cosas que no como importante tiene que ver un poco con lo que Roberto dijo. Es decir, ¿qué aporta, ¿no? El hecho de pensar en distintas lenguas a la producción de conocimiento? No solamente ir a trabajar, y el trabajo de ella es analizar un poco la plusvalía que ofrece el trabajo de personas que hablan distintas lenguas, el uso de distintas lenguas en la producción de conocimiento, y después, bueno, no tanto en la divulgación de la producción de conocimiento, sino en el proceso de producción. Me parece que eso es una dimensión de lo que contabas que estaba bueno también para pensar en no solo en cómo contamos la ciencia, sino también cómo producimos. Sí. ¿Qué tiene que ver el lenguaje con eso, ¿no? Totalmente. Y cómo mediante las relaciones con otros, o sea, y estos diálogos interdisciplinarios, interlingüísticos, o sea, que en realidad lo enriquece a uno. Es por lo menos lo que me parece que uno puede aportar. No, Excelente. para Bueno, cerrar, sí, por favor. una mini anécdota respecto de la inteligencia artificial. Hace poco presenté una ponencia, bueno, de homenaje a Patricia Wilson, e hice traducir al chat GP3, a DeepL, y no me acuerdo a quién más, y a mí mismo, un, Otros que. un, bien, un fragmento de novela del alemán, un fragmento de ensayo, un poema romántico, o sea, un poema del romanticismo, y bueno, básicamente
esas cosas y el resultado me sorprendió, porque donde se equivocó el chat GP3, por ejemplo, fue en la argumentación en el ensayo lingüístico. O sea, tradujo una cosa realmente al revés. Por supuesto que la traducción de la poesía fue una verdadera porquería, eh, pero la traducción del texto narrativo, novelístico, fue mejor que el ensayístico. Digo, para recuperar un poco lo que decía Mara también, que es conveniente aprender otras lenguas. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por lo rico de este panel y los invitamos a un pequeño receso y volvemos en unos minutos. 11:30 exactamente. Gracias.